Mafia Salud es nuestro hashtag de la noche y es que ya le decía que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG y el Ministerio Público desarticularon una red dedicada a negociar medicamentos dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muy compleja la red, multimillonarias las ganancias y uno de los principales articuladores es Gustavo Adolfo Alejos Cámbara. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Negociantes de salud. Así se le denomina la estructura corrupta desarticulada por la CICIG y el MP, la cual estaba incrustada dentro del Seguro Social. La banda estaba integrada por empresarios farmacéuticos y funcionarios del ICS. Según las investigaciones, la banda se dedicaba a crear la necesidad de comprar medicamentos, con tal de que empresas de la misma estructura vendieran al Estado. En el periodo comprendido del mes de noviembre del año 2014 a abril del año 2015, se investigó la existencia de un grupo organizado con el ánimo de obtener beneficios ilícitos a través de servicios médicos e insumos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Dicha agrupación estaba conformada por Alejandro Enrique Toledo Paz, Juan Pablo Muralles Morán, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quienes cumplían la función de operadores y proveedores. Asimismo, las siguientes personas: Carlos Enrique Palma Carranza, Roberto Francisco Estrada Morales, César Estuardo Hernández Monroy, Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, Marcelo Noguera Sagastume, Hugo René Navas Boníez y otras personas vinculadas a diferentes empresas como proveedores de productos y servicios médicos. A través de los operadores y proveedores se lograba la cooptación de las autoridades del Seguro Social. Incluso hubieron reuniones para pactar los negocios de las medicinas, plasmados en el portal de Guatecompras. Solo en un evento se presume que la ganancia fue de 20 millones de quetzales. Se adelantó una tarea de verificación en campo de esas relaciones a partir de las comunicaciones telefónicas interceptadas, las reuniones que eventualmente concertaban y de qué manera realizaban estas reuniones o eventos que se convenían de acuerdo con lo que logramos analizar en las llamadas, en las comunicaciones telefónicas escuchadas, poder verificar cómo efectivamente lo hicimos, eventos concretos de adquisición de medicamentos que eran producto de los acuerdos que previamente realizaban en toda esta cadena de proveedores, operadores y funcionarios. Conversaciones, por ejemplo, respecto de un medicamento específico, Imiquimod, que ha sido vendido por las entidades Prince y Bodega Farmacéutica, en la que luego observamos cómo efectivamente se materializa esa adquisición. En el operativo se logró la captura de 13 miembros de la banda criminal. Además, las investigaciones continúan para determinar si el entonces ministro de Salud en el año 2014, Luis Enrique Monterroso, está implicado. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Mafia Salud es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes. Tenemos muchos mensajes ya con nuestra etiqueta de esta noche. El doctor Zavala: es indignante, vendiendo medicinas de mala calidad, colocando sobrevalorados, negociantes de la muerte, dice el doctor Zavala Echante. Si los hospitales están como son, ni pensar en el abandono en el cual está el sistema de salud en nivel primario. Silvia nos plantea: yo trabajo en el ICS, me indigna cómo los corruptos matan el sueño de la seguridad social. Eric: sería bueno que antes
de que los que ocupen el cargo público tomen posesión se sometan a una investigación voluntaria. Janet, que la justicia alcance a todos los que lucraron con las vidas de inocentes. Son criminales y deben de ser tratados como tal. Josué, esto se hubiera prevenido con un ejecutivo honesto que hubiera declarado esos contratos lesivos. Mario nos dice, el nuevo gobierno tiene que hacer que las empresas proveedoras tengan que publicar todas las transacciones con él. Juan Carlos Murga, las condenas a los delincuentes de la mafia salud deben de ser especialmente severas, son crímenes de lesa humanidad. Qué saqueo más descarado, duele ver cómo atentaron con vidas humanas y de paso se volvieron millonarios. Zulema Rodríguez nos dice, ¿qué van a hacer para deshacer el cáncer en el sector salud? Nos dice, ¿creen acaso que el hermano diputado y demás familia ignoraban que andaba metido Gustavo Alejos? Es lo que nos dice Indeleble. Y Ana María, excelente forma de evidenciar la situación de actuar del presupuesto. Es parte de los mensajes que tenemos muchos esta noche con Mafia Salud. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Adrián Zapata. ¿Qué tal, Juanca? Muy buenas noches, Edgar, y a toda la audiencia. Pues un martes más y con un tema... Martes de CICIG, ¿no? Sí, martes de CICIG y con un tema de verdad sensible, impostergable. De hecho, ya creo que una verdad a voces que no se le entraba y que, bueno, afortunadamente hoy se destapa. Creo que como parte de lo que hemos hablado a lo largo de toda la larga campaña electoral y todas las posturas que despertaron tantas pasiones, partir del hecho de informarnos es una cuestión básica, y en ese sentido yo voy a intentar exponerles un poco y de una manera muy sencilla ciertas modalidades o cómo está realmente la estructura, o a juicio de un servidor, cómo es la estructura de adquisiciones en el Estado en materia de salud, que es tan delicado. Y tenemos que entender en ese sentido que hay, al margen de lo excepcional, que son compras por excepción, existen procedimientos de compras de medicamento en este caso, que van de la compra directa, todo parte del monto de lo que se va a comprar, compra directa, cotización, licitación, y una cuarta que es el contrato abierto. Esto está, a excepción del contrato abierto, las otras tres modalidades son atendiendo al monto que se va a contratar, que se va a adquirir. Es tan turbio el esquema, pero es lo que está en la ley, que la forma de atajar estas adquisiciones que hacen las unidades ejecutoras tiene varios escalones. Porque cuando usted en la casa va a comprar algo, tiene que definir qué quiere comprar. En el caso de los medicamentos es igual. Y ahí es el facultativo, el médico, el que define qué medicamento va a comprar. Basado evidentemente en las necesidades que su servicio demanda, que su unidad médica necesita. En este país eso no es tan complejo porque padecemos de un calendario epidemiológico muy particular, porque aquí la gente realmente, en nuestra triste realidad, nos enfermamos de cosas básicas y la gente se muere de cosas básicas. Aquí la gente se muere de pobre en la gran cantidad de casos. Pero además de ello, el otro gran volumen en el tema de la atención médica está en violencia. Estoy hablándoles de trauma, estoy hablando de arma blanca, estoy hablando de heridas de arma de fuego y demás. Siendo así, es que el esquema, los perfiles moleculares de la medicina a adquirir, usualmente pueden ser, y eso es una cuestión científica en la cual no me voy a meter mucho porque yo lo desconozco, pero pueden ser manejados o abordados con distintas formas terapéuticas de manejarlos. Entonces, todo esto es una cuestión técnica que saben más los médicos, pero que es allí, en ese conocimiento y esa flexibilidad que les puede dar, donde pueden definir qué necesitan que les compren. Primer punto donde puede ser incentivado de manera perversa, orientar la decisión del facultativo para que adquiera o pida ese medicamento. Una vez que es pedido, ya sea porque tuvo algún incentivo perverso externo o porque con tal de no perder el trabajo el jefe lo obliga a pedir eso, siendo que el jefe pudo haber tenido ese incentivo perverso del que yo hablaba al principio, viene la fase del proceso como tal. Esto se da incluso en la formulación de las bases también, que es donde se establece qué quiero comprar y ahí se puede poner con dedicatoria. Lo quiero en tal presentación, en tal modalidad, de tal... Que no es lo mismo pastilla que comprimido, dice usted. Por ejemplo, a tal extremo de lo que vimos hoy, que por el tema de lo explicaba el Ministerio Público y la CICIG, un color de empaque o de caja. Podría definirlo. Entonces, cuando se definen bases, eso sube a un siguiente espacio. Allí es donde se integran las famosas juntas de licitación o cotización. Y esa gente tiene la obligación de ceñirse a lo que se formuló en las bases. Es decir, tienen un formulario que tienen que ir chequeando para ver qué es lo que se está presentando por las empresas que ofertan. Y allí ellos checan y uno de los parámetros principales evidentemente es el precio.
pero si los requisitos no se cumplen, se ven atados de manos y tendrán que parcializar o modificar su decisión o hacer que esta dependa de ciertos factores, como yo les refiero, que es otro punto endeble donde pudo haberse dado un caso de incentivo perverso, como el que yo les decía. Una vez realizada, imagínense... De corrupción, dejémoslo bien claro. Imagínense de corrupción, todos los un acto esquemas. corrupto. Exacto. Y además, la integración de esas juntas también son decisión de la autoridad, en donde también pueden ir personas ad hoc o personas que colocan, que saben que tienen mucha necesidad y simplemente se ven presionadas con tal de no perder su trabajo, a acatar la instrucción. Además, muchas veces con un conocimiento técnico muy limitado para ese tipo de cuestiones. Y como las juntas actúan de manera independiente y su actuar y su responsabilidad es personal, en ese sentido también vemos que mucha gente con un perfil muy bajo es la que termina siendo responsable penalmente de los actos de corrupción. El caso Ixpisa, estamos Ese claros. es un ejemplo clarísimo. Donde un grupo de enfermeras está siendo acusada de haber aceptado un cambio en cuanto a un tema muy específico que son los pacientes renales. Es ¿no? correcto, y muy especializado. Teniendo claro todos los elementos para que ustedes vean todo el proceso en donde puede haber una interferencia sucia, perversa, para poder adquirirlo, vemos que eso es lo que tenemos en la modalidad legal para poder adquirir insumos en el Estado. De allí la urgencia de reformar la ley en cierta medida. Pero además, justamente en aras de limitar eso, se estableció la modalidad que en su génesis o en su filosofía es una muy buena estrategia, que es la compra por medio de contrato abierto. Porque el contrato abierto garantiza un permanente suministro y que en función del volumen el precio sea menor. Pero, sorpresa, cuando se diseña el contrato abierto, el ente rector, que es el Ministerio de Salud, y el ente que lo administra, que es el Ministerio de Finanzas, en conjunto con los demás entes que tengan que ver en el tema sectorial de salud, se diseñan bases y las bases también pueden ir a la medida. Y eso es lo peligroso, porque entonces tanto las bases van a la medida como el tema del precio que puede aceptarse para esa compra en conjunto va también ya parcializado en función, por ejemplo, de datos falsos como los que tendría que proporcionar el INE o las entidades en cuanto a los famosos precios de referencia. Es decir, no se puede comprar por arriba de lo que los estándares de mercado establecen como un precio mínimo. Máximo, perdón. Usted dice, la licitación o las bases van a la medida. Es que muchas veces se redactan en las oficinas de quien es el oferente, no el demandante, el oferente. Bueno, ahí está la base. Y eso... Firme. Hombre, correcto, eso es. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces la modalidad del contrato abierto, que podría ser algo muy de verdad, muy benévolo para los intereses del Estado, se convierte además de otro acto perverso de obligar al Estado por mucho tiempo, se sujeta también a su renovación. Entonces, en el caso particular del contrato abierto de medicamentos, las unidades no pueden comprar medicamentos que estén dentro del contrato abierto. Entonces, forzan y tienen un mercado cautivo los entes que se van beneficiados con el contrato abierto. Y no nos perdamos, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, las farmacéuticas, la injerencia, el financiamiento de las farmacéuticas en campañas electorales es algo que es abierto, es sabido, es innegable. Y aquí ha sido una constante porque, créanme, es un negocio redondo. O sea, el tema de salud pública no solo es el ICS, es que eso es lo que también tenemos que sacar del esquema. No, es el Sistema Nacional de Sistema de Salud y todas las adquisiciones de medicamento en hospitales nacionales, en la atención primaria de salud, y todo eso que se adquiere, si usted lo compara con el mercado en el tema privado, el volumen de salud pública, el que compra salud pública es... Les repito, además de un mercado cautivo, absurdo. Un mercado atractivo que ha mantenido y ha hecho millonarios a muchísimos. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Mafia Salud, que es nuestro hashtag. Juan Pablo nos dice, ¿cuál es la solución para este tipo de problemas a nivel del Seguro Social que ustedes pueden proponer? Creo que el licenciado Zapata tiene varias alternativas, el licenciado Ortiz también. Marta nos dice, son bastantes las droguerías, laboratorios, etcétera, que han dado comisión a cambio de contratos. Otra línea... ¡Qué barbaridad! Gracias, ISIG. Juan Campos nos dice, a ver si Alejos destrona a Monzón en el escondite. Rodrigo, increíble que se metan con la salud del ICS. Es visto como un botín por los corruptos. En todo sentido, Rodrigo. El que le provee, el que compra, el que paga, el que distribuye, el que receta, en todo. Le ganan a todo, por Dios. Edu nos dice, el médico raso en las clínicas receta lo que hay. Lo que compra la Mafia Salud es de arriba, es lo que nos dice Omar. Urge, implanten la subasta inversa para compras en el ICS, las licitaciones sean abiertas y que la gente de la Junta Directiva sea honrada.
Omar se refiere pues a este mecanismo de la licitación inversa, que es donde usted licita al precio menor, cumpliendo por supuesto con determinados requerimientos técnicos, y si el licenciado Zapata ofrece ese medicamento con esas condiciones en 100 quetzales, pero lo puede ofrecer el licenciado Ortiz para ganar ese contrato en 90, allí hay una competencia de mercado implícita. Nos dice Herbert, triste verdad, en Guatemala se muere gente de pobre, lo que nos han robado serviría para terminar la pobreza. Iván, un cargo público es para servir al pueblo y no servirse de él. El sistema de salud del país no funciona. Ojalá el proceso de extinción de dominio en contra de Alejos inicie de inmediato. Los implicados tuvieron que tener una estructura contable, financiera y de bajo nivel de distribución, etcétera, en los procedimientos. Juan Carlos, qué vergüenza que roben al pueblo jugando con la salud de nuestros impuestos. Y Carlos, me parece que esta investigación, como el caso de la línea, se queda corta y no llega al fondo. Las farmacéuticas son la clave. Yo entiendo lo que plantea Carlos, pero me parece que al igual que en el caso de la estructura de la línea, como bien planteó el comisionado Iván Velázquez Gómez, lo que hoy se presentó no excluye que usted pueda seguir investigando y puede encontrar más responsables, puede encontrar más nombres, que las incautaciones que se dieron de equipos de cómputo, de material fiscal, financiero, le puedan arrojar nuevos datos y que podría ser una investigación mucho más profunda. Licenciado Edgar Ortiz, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos y Adrián? Encantado de compartir con ustedes, sobre todo contar con Adrián, que tiene amplia experiencia ahí en temas de gestión pública, porque él conoce muy bien cómo se comporta el tema de contrataciones del Estado, también por ser abogado, pero también porque conoce el Estado mucho mejor que yo. Entonces ahí voy a apoyar en ti, Adrián, en algunas cosas, pero claro, yo creo que hay varios, habría que distinguir varios planos del problema que estamos viendo. Creo que inmerso en lo que decía Adrián, hay un tema de incentivos. En el caso de los medicamentos, yo tampoco me voy a atrever a opinar, a dar soluciones mágicas, pero que entiendo que es un problema un poco más complicado que el de cualquier otra contratación, porque se trata primero de un mercado hiperregulado en general, no solo desde sus estándares regulatorios, administrativos, sanitarios, que ya de por sí pues obstaculizan un poco el libre flujo mercantil de los medicamentos, a otro nivel más alto que no es el Estado. De hecho, por eso en el nivel privado las medicinas también son más caras en Guatemala que en otros países por un tema de limitación a la competencia. Es difícil que te autoricen traer otros medicamentos al país. Hay un cartel allí que no deja que haya libre competencia en cuanto a los medicamentos. Entonces ya de por sí tienes un problema grande a la hora de comprar medicamentos, sea en lo privado o sea en lo público. Luego que los parámetros técnicos a definir te lo complican bastante, ¿no? Cómo delimitar cuáles son los criterios bajo los cuales te vas a regir. Pero también creo que hay problemas grandes, y que esto es el plano de gestión que yo creo que tú mencionabas, Adrián, en cuanto a cómo está montado el esquema de compras y contrataciones del Estado. El primer gran problema que veo yo es que la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que pende del Ministerio de Finanzas y que debería ser el rector general de las compras y contrataciones del Estado, no tiene dientes por un tema legal y un tema de diseño. Entonces, de partida, no hay una entidad, bueno, hay una entidad que sobre el papel debiese supervisar y fijar lineamientos de ejecución, de compra y de contratación, pero en la práctica no tiene herramientas. Entonces la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado pues es un sello de hule que no tiene mucho poder de acción. Entonces te cae un segundo problema, que todas las dependencias del Estado empiezan a tener una serie de vacíos respecto de la ley de contrataciones del Estado, porque la ley no lo puede prever todo, el reglamento también tendrá algunos pues, temas que le faltan. Entonces no hay criterios de unificación en cuanto a las compras. Entonces ahí ya tienes un primer problema, creo yo, enorme, ¿no? Que hay un descontrol absoluto, cada quien compra como se le da la gana, y cuando le das un poco de discrecionalidad al poder, ya sabes lo que pasa, ¿no? O sea, eso está comprobado. Yo siempre lo repito aquí cuando les digo que la corrupción no es un problema moral, no me refiero a que un sinvergüenza no va a robar, me refiero a que el experimento de Zimbardo, si no lo conocen, véanlo, ¿no? Cuando a la persona se le da discrecionalidad, siempre va a romper las reglas. Entonces, no hay una dirección normativa general para comprar en todo el Estado, entonces aparece la discrecionalidad. Primer punto. Segundo punto, la ley lamentablemente incorpora, y tú lo mencionabas, Adrián,
durante el proceso de licitación gente que a lo mejor no está capacitada para decidir sobre las compras de las que se trata. Y tú ya mencionaste el caso del Ix-Pisa, que es prácticamente un caso típico. Entonces ahí tienes otro gran problema, que se te arma para mí con lo que es un tercer problema, la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad en cada caso por una compra anómala? No está claro. Entonces tienes 1000 responsables o ningún responsable y no sabes al final en el proceso de compras quién en cada paso tiene qué responsabilidad. No hay un criterio técnico claro de selección, no hay una responsabilidad penal o administrativa clara en cuanto a el momento oportuno en el cual tú incurres en una falta o una anomalía en la compra, y por último, no hay un ente rector que te fije las bases. Entonces, si tenemos esos tres problemas en la mesa, el descontrol es absoluto. Y encima hay que agregarle otro tema. Somos un país con un manejo de datos bastante paupérrimo. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, el Estado pues debiese operar en la medida de lo posible como una empresa en el sentido de eficiencia y temas de buena administración, ¿no? O sea, en temas de administrativo me parece que sí. Las mejores prácticas administrativas. Las mejores prácticas tienen que ser, pero ya, por ejemplo, los objetivos del Estado son a veces en temas sociales. Entonces tú dices, bueno, ¿qué enfermedades son prioritarias? No sabemos. O sea, sabemos algunas, ¿no? Pero no, o sea, en datos, por ejemplo, no lo sabemos. En otras dependencias, ¿dónde están focalizados los programas? No lo sabemos. La información, o sea... No, en el Ministerio de Salud existe el CICSA que sí desarrolla... No, eso sí existe. La línea, las aduanas, era la primera gran joya del erario, de ese estado patrimonial. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es la segunda gran joya junto con el Ministerio de Salud Pública. Ahí están arraigados todos los males del Estado. Pues, todo lo que usted pueda hacer incorrecto está ahí, porque todo el mundo le gana. O sea, le gana desde aquel empleado del Ministerio de Salud que se roba una caja de pastillas para revenderlas fuera, hasta aquel que la compró sobrevalorada, hasta aquel que hizo su propia licitación, su propia carta para poderla comprar, hasta el médico que selectivamente usa ese medicamento aunque no case directamente con la enfermedad. O sea, es de verdad un caso oprobioso, y sí es una mafia. Vamos a las redes, estamos con Mafia Salud como nuestro hashtag de la noche. Priscila nos dice, increíble que la gente pierde un día completo para ser maltratado mientras la red de mafia en el Ix se llena los bolsillos. Me descuentan casi 200 quetzales mensuales y me tratan como que la atención que me dan fueran gratis, dice Julio. Ese es otro gran problema. Pero eso es terrible. Esto se sabía a voces, qué bueno que salió a flote lo de esta red, que caiga quien caiga, sean juzgados, y a quién favorecían. Nos dice también Jorge Mario, las empresas americanas son las más corruptas y las cuales mantienen un monopolio y mordidas de grueso calibre. José nos dice, todas las instituciones autónomas deben de ser investigadas. Llevan años haciendo destrozos económicos en el Estado guatemalteco. Se debe de comprar lo mejor al menor precio. Lo más barato también trae consecuencias, especialmente en salud, es lo que nos dice Beatriz. No se vale lucrar con la vida. Han llegado al límite del descaro. Debemos de exigir justicia. El señor Suchite nos dice, el Ix debe empezar a producir sus propios medicamentos, tiene la capacidad para hacerlo, dice el señor Suchite. Omar, ¿es cierto que la fortuna personal de Alejos es de 1.4 millardos de quetzales? No lo sé. No, yo en lo particular no lo sé. No, desconozco, ¿no? Es la consecuencia del cáncer de la corrupción. Habrán más casos de una Guatemala enferma. Mío, solo es una de todas las que existen dentro de los distintos ministerios, secretarías. Se debería depurar la PGN, la Contraloría. Uy, ahí podemos hacer lista. Luis Monterroso, títere de Roxana Valdetti, fue puesto para seguir saqueando al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social después que Villavicencio dijo ya no. Bueno, lo de Villavicencio fue una cosa oprobiosa, que el mismo, oiga, perdón, a la luz de los hechos de un hombre que salió de la presidencia por acusaciones de corrupción, que Otto Pérez le diga corrupto, es que hay que ser, es duro de verdad, licenciado Zapata. Pero yo quiero, bueno, se ha hablado mucho, por ejemplo, el esquema de compras por vía del SICA es una opción que usa toda la región y Guatemala no, justamente. El SICA es el Sistema de Integración Centroamericana y Comisca como parte de él.
lo usa toda la región y solo nosotros no lo usamos, evidentemente por esas cuestiones, por la mafia enquistada en el registro sanitario, en fin, eso es para incluso otro programa. Pero yo quiero referirme a dos cosas en lo que platicábamos. Primero, que la ley de contrataciones del Estado está diseñada para adquirir servicios, pero en su esencia, si nos vamos al momento de su génesis, realmente era más diseñada para infraestructura. Sí. Y se trató de manejar de manera general, y no es lo mismo contratar obra que comprar medicamentos. Es que tenemos un desfase bien serio ahí, porque al margen de que la obra se pueda atrasar y que el costo es que se lave, etcétera, aquí los pacientes mueren. Y en ese sentido, con una ley así y con todo el tema del andamiaje legal que permite, en aras de la libre competencia, generar el derecho de igualdad para los oferentes, muchas veces hemos caído en manos de las farmacéuticas que condicionan, mediante actos de impugnación de los eventos, el lograr adquirir o contratar o comprar estas medicinas. Entonces, si se plantea un recurso por un proceso llevado, ¿qué pasa con la unidad que tiene que adquirirlo en función de que el proceso legal se tarda muchísimo y el paciente no puede esperar? El desabastecimiento sería inminente. Entonces también viene un tema de regulación o de incluso muchas veces colusión o pleitos mercantiles de las empresas que impiden el poder adquirir por parte del Estado los insumos y que al estar atados en función de estas limitaciones imposibilitan que el Estado cumpla con brindar la salud al pueblo de Guatemala. Ahora, otra cuestión que me llamaba la atención de un tuitero que nos comentaba es que como si la salud fuera gratis. Si ustedes se dan cuenta, el sistema de salud es, o sea, si es gratuito, pagado con impuestos, en efecto, todos pagamos impuestos. La pregunta del millón es, ¿realmente todos pagamos impuestos? Cuando usted llega a un servicio de salud, le piden que usted presente su NIT. Sí, pero a ver, él se refería directamente al caso del Seguro Social, donde es el trabajador el que pone la plata. De acuerdo, pero es que yo lo estoy viendo de manera global. No, de acuerdo. Incluso el sistema de salud, fíjense que nuestro sistema de salud pública está tan apaleado que incluso ante una emergencia, usualmente, cuando no hay forma de acreditar el tema de X, la salud se tiene que garantizar y cae en el sistema de salud. Pero le pongo el ejemplo más cruel de lo que usted plantea, licenciado Zapata. Aquel que paga impuestos, que paga X y que además tiene que adquirir un seguro de gastos médicos porque el servicio es indigno. Ese lo está pagando 3 veces. Es correcto, Juan Carlos. Ese lo está pagando 3 veces. Y en ese sentido también no hay que caer en una trampa. Es decir, que el IX esté cooptado o en muchas instituciones estén cooptadas no justifica su privatización. O sea, esto quiere decir, si yo tengo un carro y mi carro no sirve, mejor me voy a ir caminando y ya no compro ningún carro. Lo que tenemos que hacer es mejorar el carro. Entonces, creo que no debemos caer en la... Licenciado Ortiz. No. Ahorita luego terminar, solo vamos con Mafia Salud como nuestro hashtag de la noche. Y los médicos involucrados, todos los que se presten para recetar, aunque el paciente no lo necesita, ¡qué mafia! Juan Manuel nos dice, no solamente en los contratos verificar la entrega de medicinas a pacientes, no despachan cabal la medicina. Ese es un tema recurrente, que le receta para 30 días y si usted se pasó, por ejemplo, la fecha porque no lo atendieron, entonces le dan la medicina para 25. ¿Y esos 5 días qué hacemos? Si no están vencidos, porque ¿qué hacemos? Rommel nos dice, y las delegaciones de la Contraloría, ¿qué hacen? Son responsables también de investigar a Roberto Alejos. Debemos de actuar contra esta institución. Si te tratan mal, si no hay medicinas, denunciemos, basta ya de tanto abuso. Creo que Julio hace un llamado muy ciudadano, ¿no? Los guatemaltecos hemos sido permisivos, tolerantes, indolentes y resignados a que el sistema es malo y por lo tanto no decimos nada. Lo cual también es parte de construir esa ciudadanía. ¿Y qué pasó con el exgerente del IX que se robó más de 32 millones para proyecto de su casa y se fue preso? Y la plata es lo que nos dice Armando. No hay una deseconomía en el mercado y con personal sobrecalificado en la industria, contratados con poco conocimiento del tema, nos dice el señor Herrarte. Mario, todos sabemos que esta corrupción está arraigada en todos los ministerios, no hay fiscalización. Otoniel, la mafia en los proveedores, funcionarios, sindicatos, luego regresa nuevamente a las empresas de cartón de los mismos proveedores. Lamentable decir esto, pero algunos médicos malos pisotean el juramento hipocrático al prestarse a formar
parte de la corrupción. A ver, yo se lo digo una cosa. Es una cuestión más allá de los médicos. Porque en el caso de la línea hablábamos de los vistas de aduana. En otros casos hablamos de los abogados. En otros casos ahora hablamos de los médicos. En otros casos en la hora gris hablamos de los ingenieros. A ver, no es una cuestión gremial, es una cuestión nuestra como sociedad. Algo no estamos haciendo bien y lo tenemos que cambiar. Si como sociedad estamos arraigados en este proceso del conecte, de el pilas, porque puede entrar en este tipo de negociaciones y se hace multimillonario de la noche a la mañana a partir de actos corruptos, bueno, también hay que hacer una autocrítica de la sociedad como tal. Lic. Yo también creo que en ese sentido hay que hacer o sea, discrepo con Adrián sanamente en el tema. Yo creo que sí sería muy interesante entender o ver cómo podría ser un sistema del cual el trabajador eligiese en dónde quiere cotizar, porque en realidad es una obligación, no es una opción cotizar al Seguro Social. Entonces, si te están obligando a destinar una porción de tus ingresos a algo, yo preferiría que el trabajador elija si quiere cotizar en el IX o si quiere hacerlo en un sistema privado. En Chile, por ejemplo, se implementó de esa forma, nadie elegía el Estado, por supuesto, y creo que muy poca gente sigue eligiendo la opción pública, todos optan por una opción privada. Y me parece que la competencia es sana. Lo que me parece a mí incorrecto es que sea monopólico. Que te digan, tú tienes que cotizar forzosamente del IX y si no, no tienes opción, o paga tu seguro privado, pero paga también el IX. Entonces ahí hay un problema grande. Se puede usar un sistema de capitalización en lugar de reparto perfectamente y la gente puede acceder a una mejor jubilación, vejez y demás temas, porque el seguro social no solamente es la parte de medicina, sino también la jubilación. Es un tema una conversación que podemos tener en otra oportunidad, pero yo creo que sí es una idea que tenemos que manejar hoy. No estoy diciendo destruyamos, lo estoy diciendo hagamos la competencia. Me parece a mí lo más saludable. Vamos a cerrar la temática, estamos muy colgados con Mafia Salud. Coca nos dice, es la peor mafia que hay, causando dolor, angustia, miseria y muerte. Para mí es un crimen de lesa humanidad. Showtime nos dice, venga, vamos a ver qué es lo que nos dice Showtime. ¿Por qué es obligatorio pagar al IX? ¿Acaso no puedo escoger qué seguro adquirir? Es lo que estaba planteando el licenciado Ortiz. César, qué triste lucrar con la salud de los demás. Mafia Salud, más que sabido, porque Valdizón, OPM y muchos de la UNE no quieran a CICIG. Y en el IX se la pasan drenando las finanzas. Y por otro lado, casos como el de mi mamá, 5 años peleando su jubilación. Bueno, vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. Al regresar entramos en nuestra ronda de conclusiones. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Tenemos que hacerlo muy rápido, vamos a las redes para terminar la revisión de esta noche. Nos dice Mario, el IX siempre ha sido la institución que más ha vaciado los recursos y por eso el presidente pone gente suya. Exijamos que sea descubierta el sistema de la línea con los empresarios, cómo fue este otro sistema de corrupción, y los cobros de los hospitales privados son abusivos y excesivos. No son la solución a la crisis, no hay quien regule los horarios, licenciado Ortiz, para cerrarlo. Bueno, simplemente con 2 ideas que quisiera sembrar en todos. Una, es urgente una reforma a la ley de contrataciones del Estado y a todo el esquema de contrataciones del mismo, no solamente a los mecanismos de contratación. Estamos de acuerdo con Adrián ahí que hay que ampliarla para un espectro más específico, tanto para suministros, para servicios, no solamente para obras. Y en segundo lugar, sí quiero insistir con la segunda idea de abrir a la competencia el asunto del seguro social. Yo creo que hay experiencias positivas como la chilena y vemos por otro lado experiencias bastante complicadas como algunos países europeos, como España, como Francia, o vemos a países como Japón con una pirámide poblacional invertida que lógicamente tienen problemas para financiar sus seguros sociales. Así que bueno, son 2 ideas que yo creo pueden quedar en la mente de todos para superar estos problemas que afrontamos hoy. Zapata. Sí, bueno, yo quiero cerrar diciendo primero que no estoy de acuerdo con la segunda parte de lo que me está planteando, pero además haciendo un llamado a la gente para que estemos atentos, que estemos informados, que esto que está pasando ahorita, las escuchas y toda la investigación viene de 2014. Esto es más atrás. Ahorita se está abordando el saqueo desde procesos de movilización y cotización, cuando antes, recordemos que había una sociedad y que había pasado con el contrato abierto cuando era el gigante, el señor Alejos con su socio de ese entonces, que era J. Cohen. O sea, esto es más grande. Aquí
deberá generarse un proceso investigativo que realmente destape lo que hubiese pasado hacia atrás, pero también nosotros tenemos que estar muy claros, muy informados, dejar al margen, sin perderlo, el fanatismo, pero para estar muy atentos, para poder demandar y exigir puntualmente de manera informada y lo que realmente procede, pero muy atentos, porque si logramos desarticular este tipo de ejercicios y no hacer un simple que cambie de actor entre este señor u otra farmacéutica que llega a cooptar ese mercado, la salud va a seguir en un riesgo inminente. Entonces es un llamado a estar muy atentos, pero de manera madura y muy informada. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colón, está prófugo de la justicia. Alejos es señalado por las autoridades de ser operador de la estructura delictiva Negociantes de Salud. El alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, queda preso provisionalmente y es ligado al proceso por supuestamente lavar 10 millones de quetzales de la municipalidad. Ese es un acercamiento histórico de Estados Unidos, pues este país votó en la Organización de Naciones Unidas en contra de levantar el embargo a Cuba. El guatemalteco Aldel Torres le dio una victoria parcial a nuestro país, ganó la etapa entre la ciudad de Guatemala y Teculután. Estamos en plena vuelta. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí llegamos con el debate de esta noche. Gracias a usted, Ortiz Zapata Sandoval. Que tenga una noche muy hermosa.